Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Hola amigos, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Creo que... Sí, amigos, gracias por permitirme estar en sus hogares, por estar conmigo y yo con ustedes. Y hoy gracias también a nuestro invitado, Balam Galvez. Balam, gracias por estar aquí. Hace 20,000 años, como 20, que yo decía, tengo que entrevistar en algún momento a alguien que conocí sin conocerlo. Porque sí, y tú lo sabes bien, Balam, fotógrafo, pero ya nos irás diciendo qué más, un fotógrafo que se convierte en historiador, en cronista, y lo conocí sin conocerlo, porque yo recuerdo cuando me hicieron la presentación del libro de Camino Real, pues padrísimo, yo me centré en lo que vi. En lo que vi y en lo que escribió el doctor Miguel Valle Bueno, nuestro buen amigo Rubén Durazo, y así quedó. Y hasta después le digo, oye, ¿y la fotografía? No, pues es de Balam. Pues es de Balam, por eso digo que conocí sin conocerlo, ¿sí? Y entonces después me vuelvo a topar igual en otras imágenes y, un Balam, ese yo lo conozco, ¿sí? Pero de repente en un chat sobre el Camino Real de Tierra Adentro, que es a nivel nacional, también aquí está Balam. Y resulta que Balam está atrás de todos los escenarios, no nomás de las fotografías, sino de muchos proyectos que van más allá de las fotografías. Así es de que cuando coincidentalmente lo vuelvo a ver, le digo, oye, Balam, ahora sí, ya, tenemos que vernos para una entrevista. Balam, ¿cómo te ves involucrado? Es más, ¿qué creen? Tengo que reconocer todo lo que no sé de ti para preguntártelo. Ni siquiera sé cuál realmente es tu profesión. Así es de que ustedes me conocen, a lo mejor muchas veces al que invito no me conoce tan bien y no sabe que lo invito para confesarlo, para aprender y para saber de la persona y de alguna manera para dejar testimonio de lo que eres. Bueno, pues saludos a todos. Gracias. Es la invitación 20 y tantas mil que nos hacemos y apenas nos podemos... De acuerdo, que sí, no, que esta contar. Semana no estoy, que sí, que no, que espérame. Sí, claro. Bueno, pues el tiempo se cumplió y aquí está. Aquí estamos. Claro que sí. Pues, ¿por dónde podría empezar? De ti, háblame de ti. A ver, ¿cómo inicias? ¿Cómo caes? Porque hay un camino y es bien interesante que a veces uno el camino lo recorre sin saber a dónde te va a llevar, que es el camino de la vida. Y de repente estás en un lugar y dices tú, ¿quién me preparó en la vida? Porque yo no sabía a dónde iba a llegar. Sí, pues mis inicios son algo interesante. Yo vengo del norte de Sinaloa. La familia de los Luque Hernández tienen una hacienda en el norte de Sinaloa, de la cual venimos casi todos los Luque que existen en esa parte de México. A raíz de eso, nosotros llegamos aquí en Durango, yo a los 16 años, junto con mis padres. O sea, llegas ya termina en prepa. Sí, terminé secundaria y me vine a prepa. Así es. Entonces aquí estudié turismo. Hice la licenciatura en turismo, hice la licenciatura en comunicación social, pero yo ya traía no sé si por herencia, porque uno de mis parientes es Jacobo Galvez. Jacobo Galvez es un jalisciense que
que fue el que construyó el Teatro Degollado. Ah, ok. Entonces, él era pintor, escritor, fotógrafo, metió la fotografía de daguerrotipo a Guadalajara en los años, bueno, en el siglo, a mediados del siglo XIX. Y yo creo que de ahí ha de traer algo. Claro sí. que sí, claro que sí. Mi padre también tiene algunas dotes de artista, músico y otro tipo de cosas. Y pues esas cosas Sí, están en el ADN, queramos traen. o no queramos. Claro. Sí, es parte de la herencia. Y a raíz de eso, a mí me gustó mucho la fotografía desde muy chiquito. Mi primer cámara la tuve como a los 8 años. Muy pequeño. Sí. Sí, realmente un niño que está en segundo año, tercer año de primaria. Ajá. Y así eché a perder. No había clases antes. Era de ir a universidades a estudiar fotografía o salir de México. Ajá. Todavía hasta mediados aquí en Durango, a mediados de los 90s, no había quien diera cursos de fotografía. Era ir aprendiendo sobre la luz. El CCH Siberia tenía un maestro, tenía una clase. Y un día me acerqué con él y me dijo, no, es que si no estás en el CCH no te puedo dar clases. Y yo así, gracias. Entonces empecé a agarrar libros, revistas y me hice una gran colección de libros. Busqué los más representativos en cuestión de historia, cultura, tradición, periodismo. Aunque casi la mayoría estaban en inglés, pues tuve también que aprender inglés. Claro, claro, precisamente por eso, la necesidad. Sí, la necesidad. Y todo fue como haciendo una amalgama cultural muy interesante, porque yo traía este bagaje de edificios viejos con la casa de mi abuela, la hacienda, con sus muebles y todo ese tipo de cosas. Y llego a Durango, una ciudad antigua, que me llenó desde la primera vez que lo vi. Durango para mí fue la cosa más maravillosa, aparte del clima, la arquitectura. Claro, todos nuestros monumentos históricos, que son todas aquellas casas que tenemos, que tienen más de 100 años. Sí, tienen más de 100 años. Con trabajos de cantera preciosísimos, rebuscados. Sí, el barroco en Durango es una cosa hermosa. Y todas las épocas constructivas el arte en la cantera son muy bonitos aquí en Durango. Todos están plasmados desde el anástilo, donde no hay estilo. Sí, donde no hay estilo. Lo más antiguo, pues, es anástilo. No había. Sí, no había. arte. Y que empezaron nomás con estas pequeñas arcadas muy rústicas. Muy rústicas, muy sobrias. Muy sobrias, muy elementales, ¿verdad? Hacer el marco de cantera porque tenían que hacer un marco de algo, porque ¿verdad? Tenía que tener por la lo puerta. utilitario, por lo utilitario. Claro, era parte de la arquitectura, Sí. de la estructura arquitectónica de un edificio. Ya después, cuando Durango empezó a tener dinero y llegaron otros artistas y pues le pongo algo más. Sí, empezaron ya los recursos a empezar a moldear la ciudad en estas corrientes arquitectónicas tan importantes que nos han dejado una herencia que ahora Durango es patrimonio de la humanidad. Gracias a eso y otras tantas cosas. Yo creo que gracias a eso, y hay algo que a mí me encanta repetir, Balam, y creo que no lo decimos lo suficiente, quienes tenemos un poquito de conocimiento, el hecho de que tenemos más edificios catalogados como monumentos históricos por el INAH que cualquier otra ciudad del norte. Sí, y que vamos a Zacatecas. Y no, para nada. Zacatecas tiene creo que 270 y Durango tiene más. Yo decía siempre, estaba en que eran 780, 90, pero el otro día alguien me dijo, no, realmente son más de 1000, ¿sí? De 1000 edificios. Entonces dice uno, híjole, una riqueza que realmente, lo que pasa es que cuando hablamos de monumentos, en algún momento yo también creía lo que usted, que un monumento era aquel que estaba exactamente en medio de un una parque, en medio de... No, un monumento es cualquier edificio que está catalogado por el INAH, pero que tiene trabajos y que tiene el trabajo que se hizo y está conservado, ¿sí? Entonces eso es hermosísimo, porque si transitamos nuestras calles y empezamos a contar
Cuéntele y verá que no la acabamos. No. Yo, como una persona extraña en Durango, llegado en el año 89, siempre he hecho una crítica, bueno, varias críticas al duranguense. Y ahorita van a salir, sí, dínola. Las críticas, bueno, es que aparte de haber estudiado fotografía en el Instituto de Fotografía de la Ciudad de Nueva York, ahora sí ya. Ahora sí ya, habiendo estudiado inglés, sí, pudiste irte a Nueva York. Avanzarme así de ese modo. Estudié turismo en los años 90 aquí en Durango. Sí, en una universidad privada que era la única que tenía, ¿verdad? Sí. Pero primero empecé en el Instituto Quetzal. Okay. Bueno, antes era el Memorex y luego se dividió y luego se convirtió en el Quetzal. Ahí hice yo técnico en turismo y después terminé la licenciatura en turismo. Y con tiempo después hice la licenciatura en comunicación social. Entonces, todo esto lo pude afinar a hacer el trabajo que ahorita hago. Sí, y este gusto por la fotografía del día al día, ir aprendiendo tú. Por eso te decía que es muy interesante voltear hacia atrás y ver el camino, porque en esos momentos en que tú estudiaste turismo, nunca te imaginaste realmente dónde ibas a terminar, ¿sí? Y luego comunicación social, pero que todas de alguna manera van de la mano, pero a la vez son complementarias. Sí, claro. Sí, y tú no pudieras ser el fotógrafo que eres hoy si no tuvieras esa visión por el patrimonio, que fue quizá lo que viviste en esta hacienda de tus abuelos. Sí, así es. Tanta tradición, tantas cosas antiguas, esos muebles, o sea, todo todavía lo puedo oler cada vez que pienso en esos lugares en que viví mi infancia. Pero fíjate, esto qué importante es, porque quizá muchos de nosotros, usted y yo, tuvimos el acceso a esas casas de nuestros abuelos y no eran más que veíamos los muebles como algo utilitario, la sala, el comedor, pero desgastados. Yo siempre digo, es que tenemos que tener cuidado para definir si es antiguo o es viejo. Y realmente para la mayoría de nosotros, pues era viejo. Era viejo, sí. Era parte del entorno de nuestros abuelos que eran viejitos. Sí. Tristemente. Ya no representaba la modernidad en la que habíamos nacido. En la que habíamos nacido, ni tampoco le dábamos el valor que hoy podemos darle, pero gracias a lo que hemos transitado en la vida. Tiene que ser justamente así, a raíz de conocimiento, de vivencia, porque de otro modo uno no puede cultivar este amor a las cosas antiguas. Sí, a mí todo el mundo me dice, ¿a ti qué te gustan las cosas viejas? Sí, le digo, afortunadamente tú no sabes diferenciar entre lo antiguo y lo viejo. Me gustan las cosas viejas, no importa. Todas mis amistades saben que tienen prohibido deshacerse de algo sin que pase por mis manos. Por favor, sí. Sí, y es que gracias a Dios, pues toda época tiene una arquitectura y una moda en muebles y en textiles representativa. En modas y textiles, pero yo me arrepiento, Balán, y estoy segura que a ti también quizá te pasa lo mismo, decir cómo no tenía este conocimiento cuando me enteré de que se deshicieron y desecharon. Dijo, ¿cómo lo permití? Ahorita no lo hubiese permitido, ¿verdad? No. Pero bueno, vamos transitando el camino. Y entonces, Balam, tú haces tu licenciatura de turismo y ya habías empezado a trabajar o no. Sí, ¿no? Yo cuando hice desde que hice la carrera técnica de turismo, yo estuve buscando siempre un nicho donde trabajar. Entonces fue por esa razón que yo viajé por todo México. Entonces estuve viviendo en muchos lugares que eran pues, representativos en el área del turismo. Puerto Vallarta, Rincón de Guayabitos, Los Cabos, Cancún. Estuve casi en todas las playas. Y también hay que decirlo, en esa etapa el turismo de playa era el boom. Sí, o sea, no concebías que pudiese haber turismo en una ciudad que no fuera de playa. Sí, claro. A menos que fueran ciudades antiguas coloniales del centro mal llamadas coloniales. Sí, mal llamadas, si no está aquí el doctor Miguel Vallebueno, o Javier Guerrero, si no ya nos hubiese dicho... una corrección ahí. sí, bonita. Una corrección, sí.
Sí, básicamente son ciudades pues muy antiguas, de 300, 400 años, que bueno, a mí también me llamaban la atención porque la arquitectura, o sea, una de las ciudades más, digamos, más hermosas para mí es la ciudad de Guanajuato. Sí, claro. Pero Durango tiene lo suyo. Durango tiene lo suyo. Para empezar, el clima. Seco, fresco y... Sí, y nos aguantamos el calor porque cuando vemos en otros estados digo, no, esto no es nada, ¿verdad? Y es que el calor en Durango es de 2 meses máximo. Sí, de 2 meses, igual el frío. Sí. Y después de recorrer todo, ¿tu familia vivía aquí en Durango? Sí. ¿Tus papás se vinieron a vivir aquí? Mi papá trabajó desde muy joven en estaciones de radio. Cuando llegamos aquí a Durango, mi papá venía a ser gerente de, en ese entonces, Radio Sensación. Es el ingeniero Carlos Galvez, que le mando un saludo. Ahí anda todavía, gracias a Dios. Ahí anda y te va a ver, por supuesto. Sí. Dije. Y después se convirtió en la Z. En la Z. Sonido Z, la Z y así más o menos. Ahí mi papá trabajó hasta que se jubiló y ahora es la Lupe. La Lupe. Pero desde chiquitos trabajamos todos en estaciones de radio. Oye, Balam, estudiar turismo es como cuando dice uno quiero ser artista y quiero estudiar pintura o música. Es conflictivo para la familia. Por más turismo que se vaya uno de vacaciones, decir, pero ¿y dónde vas a trabajar? Es lo primero que te preguntan. Sí. ¿Y cuál es el nicho? ¿A dónde te vas a ir? Si aquí no hay grandes, piensa uno en los hoteles, piensa uno, bueno, cuando tú estabas estudiando y desgraciadamente ya hasta la Dirección de Turismo Municipal quitaron. Sí. Entonces dice uno, oye, ni siquiera no había Secretaría de Turismo, era una dirección. Una dirección. Entonces así como que, ¿dónde vas a trabajar? ¿No tuviste conflicto cuando les dijiste que ibas a estudiar turismo? Al inicio no tanto, porque era una carrera que mis padres no conocían. Ajá. Ya después cuando empezaron a saber de qué se trataban las cosas, dijeron, oye, pues tienes que hacer otra carrera aparte. Sí, pero ¿de qué vas con lo clásico, verdad? Pero sí, eso estúdialo, pero ¿de qué vas? La de veras, ¿de qué vas a comer? Ajá. Igual comunicación social, porque cuando estudiaste comunicación social es más, todavía tiene uno la idea de que cuando estudias comunicación social eres como que para todo y para nada. ¿Sí? Ajá. O sea, también es de las áreas que no tenemos definidas, que sabemos que es muy extensa, pero es más que nada complementaria a algo más. Sí, pues, ¿de qué vas a vivir? Sí. Y Durango siempre ha sido difícil para colocar recién egresados. Claro, ahí están las estadísticas que nos dicen que menos del 20% trabajan en lo que estudian, ¿verdad? Sí, claro. Sí. En cuestión de comunicación social, yo sí tenía más o menos definido lo que yo quería. Generalmente yo las carreras... Por el radio, a lo mejor. Sí, ahorita estoy pensando, pues ahí eso sí como que iba directo. Medio donde yo me movía. Sí, de decir tu papá, sí, ya con titulito, ya para mí va a ser más fácil colocar a mi hijo o algo, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, eso me abrió muchas puertas, haber estado en medios de comunicación. Porque básicamente lo que soy ahorita es casi lo mismo. Soy un comunicólogo. Pero a través de la fotografía. A través de la fotografía, sí. Claro. Pero, de veras, yo decía, bueno, ¿y qué título? Sí, en algún momento creí que eras arquitecto por tu cercanía con Rubén Durazo. Ajá. En otro momento dije, no, es cronista, no, es historiador. No. ¿Qué es? Pero me quedaba más lo de arquitecto, fíjate. Ajá. O sea, si me dijese, no, di algo, hubiese dicho, es arquitecto. Sí, la cercanía con Rubén Durazo se dio de una cosa muy simpática. Él es de Obregón, Sonora. Sí, lo sé. Yo digo que es increíble que personas de fuera vengan a enseñarnos a nosotros que somos los que transitamos nuestras calles. Y yo viví en Obregón, Sonora. ¿Y a poco desde allá lo conocías? No, lo conocí aquí en Durango. Fíjate, así es la vida. Sí, así es la vida. Sí, así es las diosidencias. Muchos de los alumnos que también tengo en talleres de fotografía que doy
son de otros estados. Uno de los últimos, que le mando saludos, Jesús, él es de Hermosillo, pero su esposa es de Los Mochis. Entonces tenemos temas muy en o común. sea, fíjate, se huelen, como luego dicen, se huele uno, ¿verdad? Del terruño. Entonces también das cursos de fotografía. Sí, doy talleres de fotografía encaminados a lo que es la arquitectura de colonial de Durango. Bueno, perdón por lo colonial. No, te voy a adivinar. Te voy a exhibir, no te creas. Es que está tan metido. Lo tenemos tan metido. La verdad, a mí te digo, algún momento me dijeron, así no es colonial, el doctor Miguel Valle, bueno, me dijo, no es colonial. Y yo, qué bueno, porque era un discurso que estábamos preparando y por más que corregimos el discurso, salió como 5 veces lo colonial. Sí. Y digo, ¿cómo mueves la psique? ¿Cómo retrocedes a decirle al archivo, borra eso? ¿Regresamos? Amigos, estamos con Balam Gálvez, cronista, reportero, periodista, de todo a través de la lente, pero a través de la lente de fotografía. Balam, ¿y dónde tienes tu primer trabajo formal? Que digas tú, esto es lo mío. Esto es lo mío. Fue una situación muy interesante también. Siendo un amateur, me acerco a las asociaciones de fotógrafos. Uh-huh. Y en una de tantas juntas que tuvimos, llegó la solicitud para una persona que se hiciera cargo de la fototeca del Archivo Histórico de la Presidencia Municipal. Ahí como para el año 2002 más o menos. Y yo dije, bueno, pues yo sé de fotografía, pues yo le entro, nadie quería hacerlo, pues... Sí, porque meterte a los archivos, que es tedioso. Ellos querían tomar fotos y yo iba más allá. Entonces yo dije, un archivo fotográfico... ¿Me va a enseñar? Sí. Me va a abrir un panorama, una puerta diferente que me lleva a otro mundo, ¿no? Sí, claro. Y tal cual. Llego y yo era feliz viendo las fotografías antiguas. O sea, conociendo personas ahorita que en las fotografías aparecían en su juventud o en su niñez o de bebés. Edificios que ya no existen, calles que ya no existen. Te fuiste maravillando de descubrir un mundo, de hacer un recorrido en el tiempo. Y nadie me lo estaba diciendo, lo estaba viendo, que era lo más interesante de todo. O sea, era hermoso. Era un mundo hermoso. Es un mundo hermoso. Si algún día tienen la chance de ir al archivo de la Presidencia Municipal. ¿Dónde está ubicado? A ver, porque lo cambiaron no sé cuándo. Yo le digo Calzada del Hueso, pero es es Prolongación Pino Suárez. Ajá. Enfrente de la segunda puerta del Panteón, la que ahorita es la oficial, porque la principal la cerraron por parte del museo. Entonces ya se entra por la segunda puerta del Panteón. Y ya está el archivo. Sí, ahí fotográfico. Está. Fíjate, no hubiese podido decir dónde. No, y está muy bien estructurado. A mí me tocó todavía en pañales. Ajá. Me tocó, pues, tenía 4 años de ir haberse seleccionando, hecho. te tocó hacer una catalogación más adecuada a la fotografía, porque había una catalogación dedicada nada más a lo que se veía. Ajá. Pero no en a edificios y personas y ya. Sí, así es. Sí. Pero no desde un punto de vista fotográfico. Entonces llego yo y hago una reestructuración y es la estructuración que se mantiene hasta ahorita. Y esto ahora sí que fue una maestría para ti. Ay, sí, porque fue también estar en contacto con otras fototecas, con otros curadores de fotografía, con el Sistema Nacional de Fotografías, que es la SINAFO, que es del INA, aparte ADAVI, que es una institución privada que se dedica a la restauración y, de archivos antiguos. Eso te iba a decir, porque tuviste que meter la mano a restauración en papel, que es sumamente delicada y... Fíjate que no tanto en papel, porque yo siempre trabajé en computadoras, entonces se me hacía mucho más fácil hacer la restauración digital.
Y entonces ya fue cuando se empezó a hacer el escaneo de fotografía. Sí, sí. Con una nueva técnica, porque antes una foto que podría ser pues de media carta, Ajá. pesaba 350 kbytes. Entonces, pues no era ni la tecnología ni la calidad necesaria para hacer una reproducción. Entonces, ya a raíz de eso, pues yo ya meto este conocimiento que ya traía sobre computación. Y sobre la fotografía, sobre la necesidad de... Porque de repente hacer un escaneo de una fotografía y era verde cuando era sepia. Entonces, ¿sí? Tenía yo que hacer todavía el virado del verde al sepia y restaurar esa fotografía. Pero también nos ha pasado que vemos una fotografía y necesitamos enfocar mejor para descubrir muchos detalles. Sí, claro. ¿Sí? Con esa calidad no se podían ver detalles. Ahora las fotografías muestran detalles que a simple vista no ves, ¿eh? Que no salen a simple vista. Mi queridísimo amigo Manuel Paredes, que tengo pendiente de ver también, tiene un escáner, no sé qué tipo de escáner sea. Lo que sí sé es que le digo, oye, pero es que así no se ve en la original. Se ve mejor después de escanearlo, ¿sí? En la reproducción, claro. O sea, y eso me encanta. Es como descubrir lo que está atrás de las fotografías, ¿sí? Sí. Lo que han estado ocultando los edificios, las mismas cartas, o sea, todo, ¿sí? A un extremo que de veras a simple vista mi ojo no lo descubre. Sí, claro. A mí, bueno, por parte de la experiencia he hecho algunas fotografías de los libros de catedral, que también es una cosa hermosísima. Uh-huh. Las letras capitales de cada uno de los cantos empiezan con un dibujo. Sí. Con dorados, rojos, azules, hermosos. Y si no los ve uno de cerca, no aprecia los detalles que están inmersos en esa imagen. ¿Y tienes fotografía de eso? Sí, tengo fotografía de eso. Te las hago llegar para que las porque muestres. ¿Sabes qué? Siempre he creído, cuando los vi, cuando en algún momento tuve acceso, porque ahorita ya creo que ya no permiten tener, y tuve acceso, creo que gracias al doctor Miguel Vallebueno, pero estoy hablando de hace 20 años o más. Yo siempre decía, de cada letra se puede hacer una obra, ¿sí? Se puede hacer un cuadro. Y siempre me quedé con ganas de utilizarlas como pretexto para una obra. Ajá. ¿Sí? Sí, pues sí, son válidas. Sí te voy a agradecer que me las pases, porque de veras van a ver la riqueza de colores. Es más, si las tienes, las podemos pasar al final de este programa, porque es una riqueza, pero sí tiene que ser una lente especial. Sí, con iluminación especial y otro tipo de cosas, ya que son documentos muy antiguos que se lastiman muy fácil. Sí. Aparte que traen hongos, hay que usar mascarilla, guantes. Sí, para protección de uno y protección del propio libro. Sí, claro. Hasta que no haya un recurso donde se pueda estabilizar cada uno de esos libros. Y antes de que se terminen, no digo por qué. Sí, claro. Sí. Oye, y terminas en el archivo, cuando estabas en el archivo fotográfico del municipio, haces toda esta selección. ¿Cuántos años estuviste ahí? Estuve alrededor de unos 6 años y me tocó a mí coordinar algunos concursos de fotografía de estas Fue antiguas. cuando iniciaron, yo creo, los concursos de fotografías antiguas, que yo no sé si se sigan haciendo, todavía se hace. Ahora me ha tocado estar de jurado. Sí, esto es bien interesante porque también se encuentra con uno con cada sorpresa. Ajá. Sí, hermosa. Claro. Sí, que yo espero que guarden el archivo de todo. Incluso creo que hace 1, 2 o 3 años hubo una exposición de fotografías antiguas. Sí, porque a mí me pidieron de mis abuelos y claro, eran parejas o algo así, porque yo no sé por qué tenía que... Retratos de boda. Uh-huh. Sí, y blanco y negro, y mandé la de mi papá y la de mis papás y las de mis abuelos, sí, pero muy interesantes porque es un registro, es cuando dice uno termina siendo cronista porque es un registro de la moda. Sí. Es increíble
porque esto lo vemos igual en la pintura, es increíble. Iba a decir que hasta es un registro, las épocas marcan hasta la gordura de las personas. Sí, 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 ¿a poco no? Sí, la sí, redondez. sí, sí. Y se ve. Sí, yo tengo por ahí un Cristo que les digo, y este es de tal época, y por ¿cómo sabes? Más allá de que lo sé porque lo sé, por quien me lo hizo llegar, es por la redondez del cuerpo. Claro, ¿sí? sí. Y esto se usaba en tal época, ¿verdad? Entonces digo, hasta de las curvas es registro. Sí, claro que sí. Es muy bonito, la fotografía antigua es sumamente hermosa, porque son otras épocas. Ya no se ven, por ejemplo, a las viejitas que traían su rebozo, su chal, que parecían como uniforme, todas vestían igual. Porque todas era blanco-negro. Ujú. Sí, es que hay un tema detrás de esto, todas se quedaban de luto. Todas se quedaban de luto. Yo en el algún resto de su momento, vida. en algún momento pregunté porque había una etapa en la mujer en que vestías de blanco y negro y alguien me lo dijo, es que todas se quedaban de luto. A todas ya se les murió o el esposo, o un hijo, un hermano, o un papá o algo. Yo hoy mismo lo veía con alguna persona y decía, creo que se va a quedar de luto de por vida. Sí, porque así guardaban el luto de por vida. Sí. Entonces parecía uniforme. Sí, sí, parece uniforme. Entonces todas esas fotografías se pueden hasta percibir ciertos sentimientos, el ambiente. Hay unas fotos muy tristes, justamente de a finales de la revolución. Ajá. Donde las mujeres todas vestían de negro. Sí. Oye, y hubo otra época en que se usaba sacar fotografías del muertito en la caja, porque yo recuerdo... La fotografía post-mortem. En un cajón que tenía mi mamá lleno de fotografías, había 3, 4 de muertitos, y decía, ¿estas quiénes? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, es una situación también muy interesante. Para mí la palabra interesante es bonita, por eso lo uso mucho. Yo estoy haciendo un libro de fotografía post-mortem para los cronistas. Sale del Consejo de Crónica Municipal para para darse a conocer al público. La fotografía post-mortem no es nueva. Es algo que se venía usando desde el Renacimiento. Ajá. Se pintaba a los muertos antes. Y cuando se hizo fotografía, pues básicamente se trasladó la costumbre de pintar a los muertos a fotografiar a los muertos. Y por muchos años, por muchas décadas, fue una fotografía muy importante, porque si en vida no le pudieron tomar una fotografía, por lo menos tenían una fotografía muerto. Entonces, eran bebés, eran infantes, niños, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas, y cada una de esas fotografías atrás tiene una historia que en la mayoría era muy desgarradora. Espantosamente desgarradora. Y estás haciendo este libro y contando la historia que está atrás. Contando la historia que está atrás. Qué interesante. Y es tanto histórico como técnico, porque había mucha técnica para hacer ese tipo de fotografías. Se usaban unos caballetes, unos aparatos donde ponían al muerto y se atornillaban y se agarraban y agarraban. O sea, tenía que estar parado el muerto. Parado, sentado. Pero le daban la forma. Entonces, en lugar de tener ese rigor mortis, los cuerpos que toman una posición todavía tenían rigor mortis, o sea, esa dureza del cuerpo cuando muere, pero la moldeaban de cierta forma que parecía que estuviera parado junto a las demás personas abrazándolas. ¡Ay, no! Sí. Oye, pues va a estar muy interesante, fíjate cómo salió este tema, pero eres parte de la Asociación de Cronistas. Sí, soy cronista. ¿Eres el cronista qué? ¿Municipal? Cronista. Soy miembro del Consejo de Crónica del municipio de Durango. Soy cronista auxiliar y yo me encargo de todo lo que es la imagen. Porque hay cronistas con temas específicos. Ahorita el presidente pues es Javier Guerrero.
El quien segundo, lo acaban de nombrar presidente nacional. de la Yo Asociación creo que es la Nacional primera vez que Durango tiene la presidencia nacional. Desconozco el dato, pero yo creo que sí. Ajá. Pero Javier Pero muy ahorita bien. pues ha tenido pues puestos importantes porque también es el presidente estatal de los cronistas y es el presidente municipal del Consejo de Crónica. Y aparte pues debe tener otros tipos de nombramientos. Ah, claro, claro. Mucha gente lo dice despectivamente, el ajonjolí de todos los moles. Pero si es el ajonjolí de todos los moles, es porque tiene su mérito. Es porque tiene el conocimiento. Yo mis Claro. respetos para Javier Guerrero porque... Está preparado para hacer el ajonjolí. Tiene el conocimiento, y lo voy a decir, a veces pienso odiosamente, y él lo sabe porque se lo he dicho en la cara, es que odiosamente sabes de todo, ¿sí? Pero lo sabe, lo sabe, y le puedes preguntar de urbanismo, fue cuando creo que le dije eso, sobre el urbanismo, es especialista en todo. Pero mis respetos porque es una biblioteca andante, caminante, y la trae puesta. Y es que ha estado también en el medio. Fue, ya ves, director De planeación. De planeación, fue director no sé. Del ICED. Del ICED también, en cultura también sabe todo, ¿sí? Entonces, digo, mis respetos porque todos quisiéramos tener su capacidad y su conocimiento. También uno de los impulsores de la red de museos, ecomuseos en el estado de Durango. Sí, también igual, de la red de museos. Entonces, sí sabe. Sí sabe, y ahí sí estamos. Sabe. Ahí estamos bajo su sombra. Sí, no. Yo a veces se me atoro y digo, hay que preguntarle a Javier Guerrero, ni modo. Ya mismo, el primero que me saca de apuros, mi primer... enlace es el doctor Miguel Vallebueno, pero cuando el doctor Miguel Vallebueno no sabe, porque no sabe de todos los temas que sabe Javier, eso hay que reconocerlo, ¿sí? Pues tengo que acudir a Javier, no hay de otro. Sí, tenemos que hacerlo. Sí, y no es tan viejo para tener tanto conocimiento sobre todas las cuestiones patrimoniales, pero es el único que las tiene. Claro. Sí, que es el único que lo conoce. Balam, terminas en el municipio y ¿dónde sigues? Después del municipio empecé a hacerlo del Camino Real de Tierra Adentro. ¿Cómo te enlazan? Fue justamente estando en el municipio, fui a una conferencia de Lina cuando todavía estaba en el Instituto Juana Villalobos. Sigue ahí. Bueno, antes que estaba el Instituto Juana Villalobos. Seguirá en el centro de convenciones. Seguirá ahí. En la parte de hasta atrás había unas habitaciones donde había una capilla y había una panadería. Ajá. Ahí hubo una conferencia de Lina. Estaban hablando sobre el maíz. Okay. Todo tipo de maíz prehispánico, actuales, porque era el día del maíz, algo parecido. Entonces llego yo y me presento con José Luis Punzo. Uy, nuestro querido amigo también José Luis Punzo, que ese sí se lo perdió Durán. Sí. ¿Nos lo perdimos? Nos lo perdimos. También un muy buen árbol del que se podía disfrutar de una sombra. Sí. Y él me invita a formar parte de un proyecto sobre misiones jesuitas y franciscanas en el estado de Durango. Ajá. Haciendo la fotografía. Y ahí, fíjate. Y ahí es donde entré a Lina. No, indirectamente, ¿verdad? No fui parte nunca trabajaste en el Lina, pero sí en los proyectos de Lina. De ahí, todo el tiempo que estuvo el doctor Ramírez, yo hacía la fotografía de todo tipo de proyectos que hacía el Lina. Como externo. Sí, como Te contrataban como fotógrafo externo. Fíjate, qué interesante, porque hay muchos registros que se hicieron en la época del doctor Ramírez, que un día me comentaba, no voy a decir el nombre, pero que se perdieron los registros fotográficos, ¿sí? Que ya no están siendo documentos oficiales del Lina. Ajá. Sí, que ya no hay registros fotográficos de muchos proyectos que se hicieron, ¿sí? Bueno, y luego ahí te enlaza José Luis Punzo,
que ya seguramente ya habían iniciado, para esto de las misiones jesuitas, y de ahí fue cuando iniciaron el proyecto del Camino Real. Ahí fue cuando iniciamos el proyecto de Camino Real. Yo antes había tenido algunos acercamientos con el INAH desde el año 98, Ajá. con los primeros encuentros que se hicieron sobre las primeras investigaciones del Camino Real. Pero era por muy personal. Por gusto. Por gusto. Sí, ibas a las conferencias como ocasionalmente creo que fui yo a alguna de presidios, Sí. que era sobre los presidios, ¿sí? Que hablaban sobre los presidios. Y si no mal recuerdo, creo que esa fue en el Aguacate. No me explico yo qué andaba haciendo por ahí. Sí, pero como dices tú, Sí, por gusto me acuerdo. caías en esas conferencias que no sabes qué hacías por ahí, pero después el camino te da el sentido. ¿Regresamos? Amigos, estamos con Balam Gálvez y en esto que vale la pena, hágalo usted como ejercicio en su propia vida. Voltea hacia atrás, vea su caminito y va a decir, mira, y estoy aquí gracias a ese camino que transité y las piedras que me encontré y las rosas que corté, que todo es producto de irlo poniendo en un costal, en un acervo, y gracias a eso estamos donde estamos hoy. Sí. Sí, Gracias. porque dices tú, sí, gracias que fue esa conferencia del maíz, que qué tenías que estar haciendo con el maíz, no sé, pero conociste a José Luis Punzo, pero te invitó a las misiones, pero y luego eso te lleva al camino. Una cosa te lleva a la Sí. otra. Lo importante es no dejar de moverte. Fue una especie de dominó. Ándale, una ficha y vas Una jugando ficha otra. empezó a tumbar otra y Sí. otra y otra. Y así empezaron a caer todos los proyectos. Y llegas a lo del Camino Real, que yo creo que fue un momento muy, muy interesante. Yo soy afortunada, a mí también alguien, un arquitecto por ahí un día me dijo, es que lo que tú no sabes es que este proyecto de Camino Real hemos estado trabajando en él 30 años, recuerdo que me lo dijo así, 30 años, y resulta que llegas tú y ya te fuiste a París y ya llevaste el y yo decía, ¿yo qué culpa tengo? Pues gracias por haber hecho el trabajo de 30 años que no estuve yo agradecida. Le digo, pero lo importante es que me subí en el momento en que a lo mejor me necesitaban, o a lo mejor no me necesitaban, pero Sí. yo necesitaba ese proyecto. Y para mí realmente fue muy importante, ha sido en mi vida. El Camino Real marcó mi vida, a mí me marcó. Sí. Sí, lo sigo hablando con mi querido amado Pancho, el doctor Francisco Javier López Morales, sí, lo sigo hablando con él y él me dice, no, es que si no hubieses llegado, tú no se hubiera, tal cual, le dice, no se hubiera parido este proyecto. Dijo, porque pues sí llegaste y sí, efectivamente había 30 años de trabajo atrás, sí. Sí. Que seguramente a ti te tocaron esos 30, y si no Algunos muchos, tantos. y si no algunos muchos. Sí. Sí. Pues tú caíste providencialmente en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Así Sí, es como podría sí, llamarse. ándale, y yo lo reconozco, yo cuando me habló esa persona, me lo dijo con un tono de enojo, y le digo, y siempre voy a agradecer a todos, porque me decía que habían hecho, creo que hasta una asociación, una cosa así, ¿sí? Les digo, pues, agradecidísima por todo el trabajo que hicieron, nunca jamás he negado, y lo llegué a decir en alguna conferencia que me invitaron a mí a dar una conferencia a México, y yo les dije del Camino Real, ya teniendo obvio la declaratoria, les dije, ¿les puedo pedir un favor? ¿Pueden invitar al doctor Miguel Vallebueno y a Rubén Durazo? Ellos son los que saben. Oye, no, pero es que aquí nos dijeron que tú... No es cierto. Yo soy la vocera, nada más. Pero los de la talacha, los del conocimiento son ellos. Nunca lo he negado, ¿me entiendes? Que yo soy la vocera, que toco la puerta que ellos me han dicho que deba de tocar y que debo de conseguir lo que se requiere y todo. Eso sí, ¿me entiendes?
pero alguien hace la talacha y alguien recorre el camino. Ustedes recorrieron el camino. Sí, a mí me tocó hacerlo desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez, Fíjate. a pie, porque como era el fotógrafo del Camino Real de Tierra Adentro, tenía que tomar fotografías y video de todos los sitios, de todos los inmuebles, de todos los tesoros, de todos los museos, de personajes importantes, de todo lo que era la infraestructura del Camino Real de Tierra Adentro, puentes, garitas, presidios, todo. Porque detrás de cada expediente, o sea, imagínense un expediente en que se presentaron, se aprobaron 60 sitios, pero 60 sitios. se habían propuesto 90, ¿o cuántos se habían propuesto? Eran alrededor de 90. Alrededor Sí. de 90, o sea, se llevaron 90, imagínense, pero como dice Balán, había que sacar fotografía el adobe que estaba roto, el adobe que faltaba, el adobe Sí. que sí se había quedado y el adobe que se imaginaba uno que existía. Sí, claro. Sí, sí, porque yo recuerdo no sé si ya eran fotografías o eran croquis que hacían ustedes de proyección de lo que había existido y de lo que quedaba. Sí, ¿Sí? sí. Entonces era un trabajo y de sus alrededores. Sí, De cómo llegar. Fue enorme el trabajo, porque había sitios que la gente no conoce y que posiblemente nunca conozca. Entonces eran sitios que nada más eran conocidos por arqueólogos o cronistas muy específicos o los rancheros que llevan su ganado por ciertas partes del camino, ojos de agua, norias, ríos. Entonces, Trozos de camino de metros, Sí, que de todavía había empedrados perdidos en la nada. ajá. Sí. Eso es algo muy interesante. En el Estado de México creo que hay Sí. un tramo de camino, ¿verdad? Hay un tramo muy grande en el Estado de México que todo está empedrado. O sea, todavía se sigue usando. Hay casas a los lados, hay haciendas a los lados, hay árboles que lo tapan. O sea, es una cosa muy bonita. Pero la gente que no conoce el Camino Real no entiende en sí, o sea, piensa que todo el camino es igual. Pero sale de Aguascalientes hacia Durango, bueno, hacia el norte, hacia Ciudad Juárez, y empieza a ver esta Mesoamérica y una Aridoamérica que nosotros somos la que tenemos. Empiezan a espaciarse los lugares donde hay agua, las ciudades, los pueblos empiezan también a hacerse, en lugar de estar a 5 kilómetros, empiezan a estar a 20, 30, 40, 80. Eran tramos más largos y cada vez más peligrosos. Y a veces, por ejemplo, en San Pedro del Gallo, de San Luis del Cordero, está uno en el páramo. En la nada. Escucha uno el sonido del silencio, no hay nada más. Y esa era una de las cosas que la gente que transitaba el Camino Real lo tenía que vivir sí o sí, porque iban a ciudades más importantes, todas las que eran... Tenían que pasar por ahí. Si eran ganaderos, si eran vendedores de algún artículo que necesitaban las haciendas o los reales de mina, tenían que transitarlo. Y entonces muchos se volvían locos. Oye, Balam, pero también va entendiendo uno que este camino, la propia orografía, el propio paisaje te lo va mostrando. O sea, te va diciendo por dónde irte. Sí. O sea, no es un camino que se haya trazado como ahorita se trazan, que hasta con drones y ya ven cómo es accesible y cuánto. No, aquí pues me voy para allá. ¿Dónde vas? Pues nomás con la brújula sé que voy al norte. Sí, pero la orografía me dice que me vaya para acá porque no puedo irme para otro lado. Sí, Durango, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Nuevo México y parte de Texas, por donde pasa este Camino Real, es totalmente diferente al centro. Aquí, como no había infraestructura del camino, lo que hacían es que las carretas se iban por un lado, las mulas se iban por otro lado. Si eran carretas más grandes, como diligencias o que llevaban metales,
se van por otro lado. Entonces, pasando Zacatecas, era un solo camino hasta la Ciudad de México. Pero ahora sí que de aquí para allá, pero de allá para acá eran los ramales. eran ramales, así es. O sea, no era en sí un camino el que tenemos nosotros. Aquí en Durango tenemos entre 6 y 8 caminos diferentes, porque cada uno obedecía a la necesidad de quien iba transitándolo. Por ejemplo, el que iba a las minas, pues iba por el camino de herradura de Reales de Minas, que era por toda la sierra. Y que en algún momento se le llamó el Camino de la Plata. Sí, inicialmente el Camino Real nace sobre un camino ya establecido por los indígenas. Ellos, cuando llegan los españoles y andan buscando nuevos territorios, porque bueno, llegaban hasta Nombre de Dios, la Nueva Galicia, a Diego de Ibarra le dice a Francisco de Ibarra que tiene que buscar un territorio para fundar la Nueva Vizcaya, porque ellos eran gallegos, esa parte de ahí. Entonces cada uno de los territorios españoles tenía un territorio a nombre de ese territorio. Entonces eran los nuevos. Por ejemplo, Nuevo León es Castilla y León. Era Nuevo León, por eso es ahora Nuevo León. La Nueva Galicia, de la Galicia. Y entonces nosotros tenemos la Nueva Vizcaya, que es el territorio más vasto y rico de toda la corona española, de todo lo que se podía contar. La Nueva Galicia eran unos cuantos estados y se acabó un territorio pequeño, muy importante, porque eran ciudades que tenían mucho poder, tanto religioso como administrativo. Sí, porque también fue primero. Sí, porque llevaban, por ejemplo, en la Nueva Galicia no estaba Mazatlán, estaba San Blas, estaba Colima y no me acuerdo qué otro puerto de altura, que eran los que recibían la nao de China. Sí, pero territorialmente hablando era pequeño. Era pequeño, así es. Y en cambio la Nueva Vizcaya, todo el noroeste. Lo hicieron con ganas. Sí. Y una de las cosas interesantes es que, bueno, ahorita lo sabemos, pero la Nueva Vizcaya está fundada sobre una veta de plata que viene desde Canadá. Ahorita se sabe, es una veta enorme y atraviesa casi todo México. Entonces, en ese entonces, pues no se sabía, pero todas las minas de plata, pues la gran mayoría fueron descubiertas en el territorio de la Nueva Vizcaya. Fíjate, ahorita que dices tú, ahora se sabe que desde Canadá, dice uno, bueno, pues sí, tendríamos que irnos hasta la formación del continente, cómo se dio, por qué quedó esa veta. Y estoy pensando en cuando usted amasa unas plastilinas, ¿sí? Y de repente te encuentras que hay una línea que te quedó, una veta claro, de un color específico, ¿verdad? Sí. Y dice uno, pues así algo debió de haber sucedido para que quedara esta veta que atraviesa en el centro, que viene muy central del continente. Sí, así es. Y entonces es como al camino indígena se le empezó a llamar Camino de la Plata. Camino de la Plata. Que también fue conocido como el Camino a Santa Fe, Nuevo México. Que después ya viene el Camino Real, porque los reyes, claro, obvio querían, porque es Camino Real, porque por ahí pasaba la realeza, ¿sí? Entonces dices tú, claro, quiero transitar por el Camino de la Plata, y ya es Camino Real después de que pasó yo. Sí, el nombre de Real viene porque todos los caminos eran hechos por la administración real. Real, claro. El que le diera el Camino Real el nombre de Tierra Adentro era porque se metía a otros territorios. Ajá, se metía. Porque y está documentado, no es que nadie se lo inventó, está documentado, llamado Camino Real de Tierra Adentro. Había 2 caminos reales de Tierra Adentro, uno que atraviesa Texas y otro el de nosotros. Pero con el llamado de Patrimonio de la Humanidad, entonces el otro queda afuera. Fíjate, tristemente, y eso también hay que decirlo, nosotros tenemos la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad al itinerario cultural Camino Real hasta Chihuahua. Sí. Pero ¿qué creen?
sigue hasta Ciudad Juárez. recorriendo, sí, sigue recorriendo hasta Santa Fe. Ellos no tienen el reconocimiento, y nuestro buen amigo que debes de conocer porque llegó a estar aquí en Durango, Michael Taylor, sí, a él le tocó, ya creo que ya no está ahí, pero a él le tocó desde hacer los museos, hacer estos museos interactivos, hacer ahí ¿cómo se pudiera decir? Porque debes de haber estado ahí en Santa Fe, ¿no? ¿No has estado en Santa Fe? He estado, pero No no has por el estado Camino Real. no has estado por el Camino Es que Real. como a nosotros nos tocaba hasta Ciudad Juárez, todo lo no demás más hasta fue ahí, turístico. sí. Ah, sí, claro. Pecos, pero ahí sí, Las ellos Cruces. es un centro turístico que abona y da a conocer el Camino Real. Y digo, es que y nosotros que tenemos la declaratoria no hemos sido capaces de hacer nada. Sí, o hacer muy poco, no voy a sí. decir que nada, pero hacer muy poco. Pero, Balam, en este recorrido, cuando te invitaron a este proyecto, ¿tú ya estabas involucrado en el Camino Real? Indirectamente. De O sea, visita, así sí, de visita, que como de de vez en escuchar, cuando. sí, claro. Sabía, lo conocía y fue un honor, fue un gusto, fue algo muy bonito haber participado justamente en la integración del expediente para que fuera patrimonio de la humanidad. Que lo integraron José Luis Punzo, Rubén Durazo, Miguel Vallebueno. Así es. Y luego estaba también, en algunas circunstancias, había otros personajes en la Ciudad de México, en otros estados. Bueno, sí, porque lo coordinaba Edgar, Sí, ahí en Edgar Urban. Edgar Urban, y lo coordinaba, obvio, el gran coordinador era nuestro buen amigo, el doctor Francisco Javier López Morales, que era el de la batuta, ¿sí? Que era el que llevaba la batuta. Pancho López, sí, porque cuando digo doctor Francisco Javier, fíjate que me pasó un detalle muy curioso con Cristian Saucedo, que también debes de conocerlo, sí. Que es un muy buen amigo de muchos años, y yo creo que un año, me dice, oye Pilar, tengo algo que reclamarte. ¿Qué? Dice, pues fíjate que yo llego a la Universidad Lobos, traía este libro y me encontré a Edgar, se me olvidó, el nombre de... Bueno, el caso es que llevaba el libro y le dice, oye, ¿sí sabes de quién es el libro? Es del amigo de Pilar, ¿ya lo conoces? ¿Cuál amigo de Pilar? Pues de Pancho López. Este es el Pancho de Pilar. No, dice, nunca me dijiste que este era tu Pancho. Digo, pues nunca me preguntaste. Digo, es que yo es alguien que admiro, que llevé su libro sobre edificios que tiene de Pancho López. Tampoco voy a recordar, ahorita dejo que me traicione el subconsciente y me acuerdo. Dice, toda la vida he tenido este libro y nunca supe que este es tu Pancho. Le digo, fíjate de lo que te has perdido. Sí, porque en ese inter de ser amigos, pues 20,000 veces que vino Pancho y yo con Cristian, no puedo, ahorita estoy ocupada porque viene Pancho y viene Pancho y viene Pancho. Bueno, ya, afortunadamente ya se conocieron, ya todo, pero sí, decimos doctor Francisco Javier López Morales y nadie va a saber más que Pancho López. Sí. Oye, pero te invita José Luis Punzo directamente. Sí. ¿O quién es el que te invita? Me invita Rubén Durazo. Ajá. Y luego empiezo a trabajar con el proyecto, viajamos por muchos lugares. Ya habíamos tenido un proyecto anterior que nos sirvió mucho para esto. Después de haber hecho el libro de las misiones jesuitas y franciscanas, hicimos otro libro que se llamaba Arte e Historia por los Caminos de Durango. Era un libro grueso, casi de 4 kilos, de arte muy bonito, pasta gruesa, con mangas y toda la cosa. Sí, ese lo hizo también el doctor Miguel Vallebueno, ¿no? Sí, ellos dos. Ellos dos, y si no me equivoco, en ese estuvieron en Santiago Papasquiaro y sacaron una fotografía del Mártires de Santiago. Del Mártir de Santiago, pero de la capilla principal de una iglesita pequeña del Sagrado Corazón. Sí. Sí, y ahí tenía una obra mía. Sí, creo que también les ayudé
para bajar recursos Mm. y mi única... Sí, claro. No, ni modo, que lo sepa el mundo, que lo sepa el mundo. O sea, yo recuerdo que les ayudé a bajar recursos y me comentó, porque me hablaron del proyecto, Rubén y el doctor, y les dije, bueno, si van a pasar por Santiago y iban a ir a esa capilla, les voy a pedir un favor, saquen una fotografía que la debes de haber sacado, obvio tú, de la capilla principal, que está una pintura del Perpetuo Socorro, ¿sí? Que a mí me habían pedido, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, esa es mi cuota de ganancia, ¿eh? Que pongan esa fotografía, sí, un libro muy interesante, ¿sí? Sí, porque nos muestra un Durango que no conocemos, ¿eh? Sí. Ese libro fue muy bonito hacerlo. Muy bonito, incluso también estuvieron en Santa María del Oro, Sí, y sacaron todos los municipios el retablo de las de las Mercedes. Claro. Sí, porque yo también tenía anexos con ese retablo que quería en algún momento restaurar, y Elina conseguí los recursos del gobierno, pero Elina nunca aprobó. Entonces también del retablo de las Mercedes, ¿sí? Pero sí, son proyectos muy interesantes, porque de veras, si todo el mundo le diéramos una ojeadita, no leída, una ojeadita visual, quisiéramos recorrer Durango y no salir de él. ¿Regresamos? Amigos, seguimos con Balam Gálvez en este recorrido del Camino Real de Tierra Adentro, que tiene la fortuna de haberlo, como dices tú, a pie, que son 2,900. Varía mucho. Varía mucho según ahorita mismo decías de los ramales que hay en Durango, pero sí son más de 2,000 kilómetros los que hay que recorrer. Claro, no te los echas de un día para otro ni seguiditos, porque sería imposible. Sí, no. Una de las cosas interesantes, mi palabra favorita, es que el camino no solamente eran estos ramales, sino se hacía cierto tiempo por ellos. El que iba más rápido hacía 4 meses, desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, en tiempo de secas. En tiempo de lluvias era alrededor de 8 meses. Pero no faltaba el que iba de puerto en puerto. Y se quedaba atorado por ahí con alguna mujer. De mujer, así es, repartiendo ahí su herencia. Pues ya se aventaba 1 año y medio, 2 años. Sí, claro. Oye, pero qué interesante, porque no nomás entiendes los paisajes, entiendes también la gastronomía. Sí, la gastronomía, la variedad, porque definitivamente le vas añadiendo lo que vas encontrando en el camino. Sí. Los animales que vas cazando. Claro. Y que obvio cambian. Imagínense lo que pueden encontrar en la Ciudad de México y lo que pueden encontrar acá al norte. O sea, y vas entendiendo también el por qué llegas al norte, y es la carne seca. Carne seca, sí. Carne seca, básicamente los apaches lo usaban. Ellos traían un pedacito de carne. Traían carne en su morral, pero siempre traían un trocito abajo de la lengua. Y con eso vivían varios días. O sea, no tenían que estar comiendo cada rato. Tenían hambre y se lo ponían ahí. Y ahí lo estaban masticando y se lo tragaban y se lo tragaban. Entonces, como que hackeaban el cerebro. Fíjate qué interesante, eso no me lo habían contado, pero que igual de ahí nacieron el pinole, y el otro día me decían... Sí, el pinole, justamente. Que también hacían una especie de pinole, pero del mezquite. Sí, del mezquite, de las vainas del mezquite. De las vainas del mezquite. Yo eso no lo sabía. El otro día Rogelio me lo platicó, y que ahorita estaban retomando precisamente eso para hacer galletas y para... Sí, que porque también harinas. Tiene harinas, y con esa harina hacer algún producto más. Atole, que porque contenía propiedades que hemos perdido de vista, ¿sí? Sí. Pero me llamó la atención. Le digo, pues yo de chiquita siempre me ha encantado el mezquite, cortar, y obvio cuando andas
con alguna persona que no ha estado acostumbrada a vivir en el campo, ¿cómo te vas a comer eso? Claro, es delicioso. Lo masticas, lo tiras y te comes la pulpita. Sí. No viene empaquetado, sí, ¿cómo se te ocurre? Sí, ¿cómo se te ocurre, verdad? Y lo limpias con el dedo, sin mucho, o sea, tiene la tierrita del camino, ¿verdad? Sí, oye, y yo creo que fue un acercamiento, porque ¿lo hiciste solo o lo hiciste junto con Rubén? En Durango y algunos estados sí los hice con Rubén, pero todo lo que es el centro de México lo hice solo. Desde la Ciudad de México hasta Zacatecas. Durango y Chihuahua sí lo hice con Rubén. San Luis Potosí lo hice solo. Uh-huh. Entonces, pues casi fue... aquí está tu lista de lugares de itinerarios. Que vas a visitar. Vas a ver a fulanito de tal y aviéntate. Y ahí andaba. O sea, el que de los 4, el que más recorriste fuiste tú. Eso sí. Sí, porque el otro era mucho de tomar notas y trabajo de escritorio, el de ellos. Sí. Pero el tuyo, o saca la foto, no me la podías platicar. No, tenía que estar ahí. En el sitio tenía que estar ahí. Y que alguien me dijera, oye, pero es que hay una piedra con unas pinturas rupestres, vamos. Oye, que hay una piedra con una cruz aquí, vamos. Que hay una mojonera, vamos. O sea, todo ese tipo de cosas. Una inscripción. Entonces, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y que, como para poner en claro, una cosa es que existan ya, las pinturas rupestres ya existían, pero otra cosa es traerlas y ponerlas. Y no puede uno decir que las descubriste, pero sí las pones de manifiesto. Sí, hay que contextualizarlas. Te tocó ver esta cruz por Zacatecas, que era de cantera, ¿sí? Sí. Que después mandamos por ahí a hacer unas cruces de plata y perdí la pista yo de quienes no las hacían, pero sí me quedó una moneda en la que está esa cruz. Porque es testimonio, ¿sí? Sí, van siendo testimoniales. Sí. Todo eso. El logo, el mismo logo que hemos utilizado, esta carreta que hemos utilizado en el Camino Real, como logo del Camino Real de Tierra Adentro, ¿te tocó estar ahí? Sí, esa fue una propuesta. Tú la propusiste. Es que es maravilloso. Yo puedo cerrar los ojos y esbozarla, pero a mí, bueno, ahí la tengo en ese cuadro, esbozarla, porque se me hacía como que algo muy claro que nos podía narrar el Camino Real de Tierra Adentro. Sí. Este sitio donde se hizo la fotografía de logotipo se llama Cueva de Álvarez. Es uno de los 3, actualmente 3 sitios que están muy ligados al Camino Real de Tierra Adentro porque son los únicos, el de Cueva de Álvarez, el de Cueva de las Mulas aquí en Durango, en el cañón del Molino, ahí cerca de Guatimapé, y en el desierto de Ciudad Juárez hay otra cueva, se llama Samalayuca, en los médanos de Samalayuca. Hay una cueva, hay un cerro y de un extremo hay una cueva donde hay una transminación de agua y en la cueva hay personajes pintados en 3 colores, blanco y ocre. Rojo, sí. Rojizo, sí. Estos 3 sitios son los únicos que representan a personajes españoles. Todos los demás pueden representar animales, escenas de caza, pesca, etcétera, o guerra, pero estos 3 tienen el paso de los españoles por sus terrenos. Entonces lo que hicieron los indígenas fue ir a pintar algo que no conocían. Y entonces ahí en Cueva de Álvarez pintaron muchos ganaderos españoles con tocado y toda la cosa sobre caballos, lazando vacas, lazando burros, bueyes, con carretas, y hasta un presidio aparece ahí. Fíjate, o sea, es que mostraban no nomás el paso de ellos, sino hasta su actividad ahí. Las actividades. Y ese expediente precisamente no pasó, porque no está inscrito ese lugar de Ciudad Juárez. Ese no.
Ese no está. Sí, a mí y siempre que me cuestionan, es más, yo creo que tú me vas a ayudar un poco con esto, al igual que tú y al igual que todos los que de alguna manera estuvimos involucrados en estos expedientes, nos han reclamado desde entonces, Sí. ¿y por qué no está aquí? ¿Por qué no está allá? Sí se mandó el expediente, pero desgraciadamente los expedientes llegan a un consejo técnico en que hacen una supervisión y resulta que hay lugares que ya están, que eso no lo podemos entender, que son originales pero ya están muy trastocados, Sí, por así decirlo. Ya no son. Ya están ya no representan. muy manoseados. O son particulares. O son particulares y entonces no fueron catalogados, no fueron aprobados para ser parte del expediente. Pero de que yo recuerdo también, porque sé que fueron a un lugar de Parral, a la mina de La Prieta, Uh-huh. ¿sí? Y que también igual no pasó, y después también hubo reclamos, y yo decía, no, es que sí se mandó. Y le he dicho a Rubén, yo debería de tener los 90 sitios que se visitaron como defensa personal. Claro, sí. Yo cuando voy a dar conferencias, porque me invitan mucho a dar conferencias del Camino Real en otros estados, me presento como parte del tan odiado y amado equipo de integración del expediente técnico. Sí. Porque sí me ha tocado de todo. Sí, Hay de todo. gente- Bueno, pero yo siempre también digo una cosa, y eso y lo acabo de dar de mis últimos, también tengo que decirle al que me salva muchísimo, a nuestro amigo Manuel Paredes. Acabo de dar porque no tengo ya libros en físico, pero sí tenía todavía discos, ¿sí? Les digo, pero todo el camino está en el libro, ¿sí? No todos los sitios que están en el libro tienen la declaratoria, pero sí todos los que tienen la declaratoria están en el libro, ¿sí? Porque fue de alguna manera, y se lo di precisamente a alguien que me hacía la reclamación de un lugar en específico, que no tiene la declaratoria, y le di este disco en defensa propia de decirle no, pero sí lo incluimos aquí, Sí. porque sí se incluyeron muchos ramales. Sí, sí. Sí. A mí sí me ha tocado que en la conferencia se levantan las personas todas te reclama, enojadas y así, claro. oiga, pero es que aquí vivió el conde de Fulanito de tal. Sí, pero hay dos piedras. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está Sí, ¿cómo el resto? demuestro? Claro. Sí. A mí me llegó a reclamar un gobernador, el gobernador de Chihuahua. De Chihuahua. Me mandó a hablar mi gobernador de Durango. Oye, pues, a ver, explícale aquí al gobernador. Si no, señor, si se mandaron, mire, yo tenía presente que se había mandado de Parral, era de los únicos que tenía claro, de Parral y el lugar de Juárez. Ajá. Sí se mandaron, pero no se aprobó, así. Y aparte también sí se lo dije, no había voluntad política. Sucedió algo. Sucedió algo. Sucedió algo. Sí, no había voluntad política, porque yo recuerdo que en algún lugar, yo no sé si fuiste tú, o no debiste haber sido tú, me habló alguien, no sé si Rubén, el doctor o quién. Oye, es que ni siquiera lo quieren recibir el cronista y no le dan y no esto y no lo otro. Entonces sabíamos que, en cambio, yo recuerdo cuando estuviste en Querétaro, si mal no recuerdo, el licenciado Suárez, uh-huh. Manuel Suárez, sí. Se les dio todas las facilidades, ¿verdad? Y que si necesitan el papelito del registro, porque había que presentar también la propiedad, claro. de quién era la propiedad. Sí. Aquí están los papeles, aquí está esto, aquí está lo otro. O sea, también contaba mucho eso, todas las facilidades que les dieran. Sí. Y entonces dices tú, pues van y no me atiende nada, pues sí, el lugar, vienen a esta casa a tocarla y puede ser la casa museo, y si no les abro, pues no es nada. Exacto. No es nada. Así es. Si no puedes entrar, no es nada. Sí, ahí en Chihuahua sí nos topamos con pared. Sí. De repente eran pues pleitos entre egos. Sí. Que porque vienen a nuestro estado a hacer el trabajo, nosotros se lo vamos a presentar. Y nunca presentaron.
Sí, Entonces, por eso entramos. Nunca nos entregaron. Por eso el equipo de Durango entró a Chihuahua y a muchos otros estados. Si no hubiera sido así, Sí, no, el Camino Real no hubiera la verdad tenido es esos que, sitios. mira, ya no sabía yo cómo salir de esa con el gobernador hasta que le dije, ¿sabe por qué está Chihuahua? Me dice, ¿por qué está Chihuahua? Le digo, porque si no, no sería Camino Real. Le digo, nomás por eso tuvimos que poner Chihuahua. Sí. Ya, o sea, Así sí, es. ya, al fin de la conversación, ¿verdad? Sí. Le digo, ya, No, el equipo lo pagó Zacatecas y Durango, económicamente. Sí, se pagó así es. por los gobiernos de Durango y Zacatecas. Y todo el camino desde la Ciudad de México Sí. hasta Ciudad Juárez Ujú. se hizo con esos recursos. Pero también era nuestra defensa decir, por eso Durango tiene 19 sitios. Ni modo. Sí. Es como lo de ahorita del libro que te digo, ni modo, ahí está una fotografía mía. Pues Sí. sí, por eso. Sí, no Sí. mía, Chihuahua no es mía. tenía 8 sitios muy buenos, muy buenos. Sí. Hasta un huesario franciscano, sí, Fíjate. en un poblado, pero no se dieron las cosas. O sea, Y tristemente, y esto me lo dijo alguien que estuvo en la mesa de aprobación de la UNESCO, me lo dijo que en el expediente, y sí, lo leí yo después, porque es un documento oficial que puede uno bajar, al final de la aprobación como itinerario cultural por la UNESCO, dice, ni no se podrán subir, una cosa así, no con esas palabras, no se podrán, y no dice subir, ni tampoco endosar, es alguna otra palabra, otros sitios a este camino. Adherir, ándale, decía, Sí. pegar, hombre, adherir Sí, más sitios, se cerró. Y ya no se puede hacer una ampliación del patrimonio. Sí. Lo que se puede hacer es otro proyecto con otro nombre. Pero, y también hay que decirlo, los estados como estados a través de su congreso local pueden hacer declaratorias estatales y municipales como ramales del Camino Real, que sí, es declarado Patrimonio de la Humanidad. O sea, digo, y yo siempre pongo el ejemplo de Nuevo Laredo, que digo, ellos no tienen la declaratoria y trabajan. Entonces no me vengas con que porque no tienes la declaratoria no trabajas. Sí, claro, Sí, así es. O sea, Yo lo que les digo, oigan, miren, ok, su pueblo quedó en medio de punto A y punto B, los dos son Camino Real, están nombrados Patrimonio de la Humanidad. Ustedes trabajen su camino. En el momento que se abra como recorrido turístico, ustedes van a recibir dinero. Claro. Es un camino todavía. Sí. Aunque no estén nombrados, ustedes son Camino Real. Una de las cosas que yo les digo es que, bueno, el proyecto del Camino Real se sacó del Camino de Santiago. Así, con pincitas lo agarramos y lo aplicamos. Yo hice la traducción. Lo aplicamos y todo lo que existe en el Camino de Santiago puede suceder en el Camino Real de Tierra Adentro. Recorridos en caballo, en 4x4, en bicicletas, a pie, lo que quieran. Pueden hacerlo por fe, porque el camino también fue un camino de fe, por los Cristos negros de Esquipula, los Cristos de Santo Entierro, todas las vírgenes españolas que están en el Camino Real. Y tú lo sabes que la mayor, lo que se mueve más a nivel de turismo es por la fe. Sí. ¿Sí? Entonces, En primer lugar. yo también siempre he dicho, aquí tenemos que darle un sentido religioso, de fe, para que vengan a conocer. No importa que no tengan la declaratoria, es parte del camino. Claro que sí. ¿Sí? Búscate y como dices tú, darle un sentido, que si quieres la gastronomía también, que si quieres la ganadería también, que si quieres las minas también. O sea, podemos darle el sentido que queramos. Sí. O sea, es tan amplio, que cualquier cosita que uno se le ocurre puede ser justamente un motivo para visitar el Camino de Tierra Adentro. Resguardarlo. Conocerlo, preservarlo y difundirlo. Bueno, yo quiero decirte que si tú hiciste la traducción, yo llegué a sentar a la secretaria federal, Claudia, con los... allá tienen una administración para el Camino de Santiago, ¿sí? Tienen administradores. Y la senté con ellos para que le dieran
Y sí te voy a decir, en lo primero que truena el Camino Real es en los servicios. Sí. Sí, en los servicios. O sea, en el servicio básico de tener un lugar donde comer, donde dormir y donde asearse. Y tómenlo por aseo, el simple toda la WC. extensión de la palabra. Sí, o sea, entonces eso fue por lo primero que se preocuparon ellos. Sí. Pero ahí se sumaron los habitantes, porque en muchos lugares no hay. ¿Lo hiciste el Camino de Santiago? No lo he hecho. Tienes que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿Qué crees? ¿Qué? Yo lo fui a hacer. Ajá. Antes de sentar a la secretaria federal. Fui a hacer el camino. Bueno, debes de conocer a Jordi, sí, que él me abrió muchas puertas, y la que era entonces de ICOMOS de España, la doctora Carmen Pérez, sí, que me enlazó nuestro buen amigo Pancho. Ella me abrió mucho las puertas para, en cada localidad tienen a alguien que es del Camino de Santiago, sin sueldo, sin nada, es un vecino, es el que coordina que en tal casa esta semana va a abrir su puerta y va a dar un vaso de agua a los que caminan, ¿sí? Porque al igual no tenía ni servicio, ni habitaciones, ni hotel, pero fue ahí donde nacieron todos los hostales, ¿sí? Entonces es esta manera, es esta lacha de decir, me voy a Navacoyán y a ver, no hay hoteles, obvio, pero a ver quién tiene una recámara que pueda ofrecer para dormir y va a cobrar, ¿eh? Y quién sí de buena voluntad, o qué escuela puede poner su mesita, porque eso se lo encuentra uno en todo el camino, claro. En todo el camino, la mesita con la jarra de limonada y los vasos. Ni siquiera nadie está ahí atendiendo ni nada, o sea, como decir, Pilar, ¿estás dispuesta aquí afuera de tu casa a poner una mesita y la jarra? Porque aquí van a pasar los caminantes, sí, y uno con toda la seguridad de que el vaso de agua que me están ofreciendo es agua limpia, es de buena voluntad, es todo. Claro. Llegas, te sirves el agua y sigues tu camino, ¿me entiendes? Pero ahí entendí que era por eso que exigían la participación social, ¿sí? De la comunidad, ¿sí? Y unos ya vendían, o te encontraba la jarra de agua, los vasos y una charolita, y si querías dejabas, y si no querías no dejabas, ¿sí? O sea, muy interesante para mí fue hacer el Camino de Santiago, con esta visión de querer hacer el Camino Real, como recorrerlo, al menos por circuitos, ¿sí? Al menos por circuitos. Aquí, bueno, Durango es más de la mitad, el territorio de Durango es más de la mitad del Camino de Santiago. Sí. El Camino de Santiago son 760 kilómetros más o menos. Durango tiene 480. Claro. No, ahí aparte no necesitas, ahí lo fabuloso fue, yo recorrí 130 kilómetros nada más, sí, porque era lo mínimo que tienes que recorrer, creo que son 123 kilómetros para dar la Compostela, ¿sí? Claro. Que te dan el pasaporte y vas sellando, y esto es hermoso porque en cada pueblito te van sellando que pasaste por ahí, en una tiendita, o sea, varios tienen el sello, no nomás hay un lugar, ¿sí? Resulta que el de aquella esquina y el de aquella esquina y el de aquella esquina tienen el sello, o también al igual que el agua, te encontrabas el sello y tú se lo ponías, pero tenías que caminar, ¿sí? Entonces por eso hice 130, para librarla por la Compostela, porque yo decía, no, tengo que comprobar que lo hice, pero sobre todo por los enlaces, y ver todo lo importante. Híjole, el Camino de Santiago, no les quiero mentir, cuántos miles y miles de peregrinos, no al mes, no al año, por día recorren, porque lo hacen a pie, lo hacen en bicicleta, ¿sí? A caballo. A caballo. Tengo que reconocer que yo lo hice todo a pie, los 130 kilómetros, pero mi maleta la dejaba en el hostal, y de ahí se contrataba a alguien que te fuera llevando la maleta, ¿sí? Sí, porque yo no quería cargar la mochila, sino tenía que ir nomás con lo que trajese puesto en una mochila. Entonces sí traía una maleta pequeña, pero cuando me dijeron desde el primer lugar, denos el recorrido y en cada lugar se lo vamos a ir llevando de hostal en hostal. O sea, ves cómo todo se suma, porque todos, absolutamente todos los
que te encontrabas, eran parte de la comunidad. Sí, o sea, la comunidad ya tenía ese chip. Sí, yo sigo soñando con eso, Bala. Hospedaje. Yo sigo soñando con eso, sí, Bala. Sí. Imagínense Durango, bueno, todo el Camino Real, desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, pero Durango ser, como es el centro de todo el camino, el corazón, ver este grupo de personajes que van caminando. De peregrinos y que llegan a catedral y a las 12 del día, sí, que digas tú es la hora de la misa todos los días. Ajá. Para los peregrinos que andan aquí en Durango. Sí, que sí llegan y cuando lo hacen por fe o para mostrarse a ellos mismos que lo pueden hacer, aman el camino. O sea, lo viven camino de una forma diferente a lo que nosotros lo podemos vivir. Sí, y la verdad que sí se logró en algún momento, yo no sé si se siga haciendo, una ruta ciclista del Camino Real, ¿sí? Se hace una vez al año. Debería ser más seguido. Sí, debería de ser más seguido, pero a mí me gustaría, y habíamos ir, Rubén, y a lo mejor tú también estuviste involucrado, porque yo le decía, tenemos que proponer una manera de recorrer el Camino Real, no se puede, definitivamente es muy pesado hacer todo el Camino Real, pero él dio creo que 5 circuitos por el estado de Durango para poderlo recorrer por circuitos, ¿sí? Entonces, obvio, subiendo lugares que no tienen la declaratoria, pero que son sumamente interesantes, ¿sí? Sí, o sea, sí. Entonces, yo no quito el dedo del renglón. Elisa, tenemos que hablar de esto, ya no sé qué puertas tocar. Pues hay que tocar ahora las del pueblo. Las del pueblo. Que son las sí, fíjate que ahorita que estamos platicando, yo digo, híjole, creo que voy a hacer un llamado a los apasionados del Camino Real, de la sociedad civil. Vamos haciendo algo, ¿verdad? Una motivación sí, para poder hacer iniciar este recorrido desde la sociedad, desde la comunidad. Porque sí, a veces digo, es que el sol es tremendo en Durango. Pues sí, pero ni que no existían los sombreros, las cachuchas o lo que me pueda poner en la cabeza, sí, ¿verdad? Sí, claro. No, ¿sí? Y es que ya teniendo un recorrido turístico establecido, a tantos kilómetros se puede poner una tiendita con techos, o tal vez una alberca, pero todos con baño y así. Sí. Porque hay mucho tipo de gente que necesita baño. Sí, por eso les digo, los servicios tienen que ser fundamental. O pagar en alguna casa, decir, oiga, cada persona que viene, pues le va a pagar, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí uno de las cosas importantes del Camino Real es que la gente misma era la que iba a hacerse cargo del Camino Real. El pueblo fulanito de tal se va a hacer cargo de su tramo de camino hasta la mitad del siguiente pueblo. Y la mitad hasta el otro pueblo. Y que esté entendido que va a reactivar la economía, porque esto sí o sí reactiva la economía. Porque al pueblo que yo llegue, tengo que pagar alimento y tengo que pagar hospedaje, lo que sea. Y también tiene uno que decirlo, cuando vas de peregrino, ¿sí? Estás dispuesto. Yo fíjate que en este peregrinar del Camino de Santiago, la verdad tenía contratada una empresa, unos hostales de lujo, ¿sí? Pero hice yo después, antes que ese, hice un peregrinaje, el Camino de María Magdalena, ¿sí? Que ahí sí llegué, digo, sí, lo bueno es que no está Saúl. Si supiera Saúl en dónde me quedé, ¿sí? Digo, desde el piso, desde camas de madera, se va a enterar, ¿verdad? Desde de casas de madera, camas de madera, porque no sé, la verdad, albergues de hombres y mujeres en los que yo me levantaba a las 3 de la mañana porque había hombres y mujeres y no sabías en dónde te ibas a topar un hombre, o sea, de todo tipo. Sí, se comparten todos se comparten todos los colores, entonces, olores de esas de que te cambias debajo de la sábana, sí, porque allá en la cama de al lado no sabes ni quién está. Y eres capaz de comer lo que te sirva. Ese es el ambiente. Pero es parte, y lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer, ¿sí? Claro que lo volvería a hacer. El camino de María Magdalena,
ha sido de las experiencias más maravillosas de mi vida y de veras decía, ¿qué es esto? No sé, lléguele, es lo que hay, ¿sí? Porque llegábamos mucho a monasterios, Ajá. ¿sí? Entonces los atoles de todo tipo eran muy socorridos, de que no sabías, era un atole, pero no sabían ni de qué era, si era de fruta, de papa, de camote, X, ¿sí? Era comestible. Lléguele. Yo veía a los demás comer y lléguele, ¿sí? Entonces, es una experiencia también de vida en la que pones a prueba tu adaptabilidad. Y eso podemos hacer aquí. No les podemos pedir a los de Navacoyán, a los de la ferrería, porque estoy pensando en el circuito de Durango, que preparen lo que no saben preparar, ¿no? Preparen lo que les sale bien. Sí, y no tienen que hacer mucho esfuerzo. No, porque precisamente va uno en eso. No quiere, está como cuando van uno al extranjero y quieren llevarte a un restaurante mexicano. Ah, sí. Sí, dice uno, sí. oye, no, por favor, gracias, llévame a un restaurante tuyo, a donde comen los camioneros, el taxista, la gente de a pie. Pero después de 15 días se agradece un taco, ¿verdad? Bueno, una tortilla al menos. No, todo se acostumbra. Pero sí, deberíamos de hacer algo, Bala. Sí, yo he estado tentado en hacer un recorrido del tramo de Navacoyán hasta Héroe Nacosari Ajá. con luna llena, nocturno de luna llena. Son 32 kilómetros, casi todo el mundo puede caminar 32 kilómetros en 6 horas, así tranquilísimamente. Yo lo más que caminé en el Camino de Santiago fueron 23 kilómetros, pero era de día. Creo que puedo caminar más de noche. Sí, de noche pues está más fresco, ya no, uno no está viendo el horizonte, no está pensando... Que si ya voy a llegar, que si no voy a llegar. Se ve re lejos. No, nada de eso. Uno va haciendo puras introspecciones. De aquí a Navacoyán, ¿cuántos kilómetros son? Son 8. 8, fíjate, Eso sí se pueden hacer a pie. sería un buen tramo. Y luego de ahí a Héroes de Nacosari. Sí. Y luego de Héroes de Nacosari, ¿a dónde? Pues si quiere uno hacerla hasta allá, es... hacer el circuito. Hacer algún circuito. Tenemos que hacer... Ese sería nada más el pedacito. Pero tenemos que venirnos acá. De aquí a la ferrería, ¿cuánto es? Aunque no tenga la declaratoria, por ser sitio interesante. ¿De aquí a la ferrería? Está muy cortito. Sí, son igual, como unos 8. Un 8 kilómetros. 6, 8. Sí, hay que juntarnos con Rubén y hacer un pequeño circuito y invitamos a los valientes. Y Sí. si no, pues nosotros somos valientes. Sí. El camino real dentro de la ciudad también está muy interesante. Sí. Llega por... de ahí de Navacoyán, Ajá. del Cerro Navacoyán hacia la derecha, es un camino largo, pasa por la Ciudad de los Niños. Sí. Y luego agarra el camino que nosotros conocemos hacia la estación del ferrocarril. Ajá. Eso era cuando había... Esa zona era inundable, entonces todo el mundo se iba por la parte seca que era pegada hacia el Cerro del Mercado. Y luego ya entraban por la calle de Juárez, a la ciudad de Durango. Sí, y que me acabo de enterar que quitaron el espejo in situ de la plaza. De la esquina, sí. Estoy buscando al responsable. Si alguien sabe, este espejo in situ, tenemos que decirlo, se puso para los 450 años de la ciudad, porque queríamos demostrar si de algo todo Durango nos sentimos orgullosos, y digo todo, es del azul de nuestro cielo. Sí. Y este espejo in situ estaba exactamente en la calle de Juárez y 5 de febrero, donde habían llegado, y ahí es el lugar de la fundación, y es en el único lugar del mundo en donde podías tocar el cielo, porque tú tocabas ese espejo, sacabas la fotografía, y aunque en ese momento tú no lo vieras en el espejo, a la hora de la fotografía salían las nubes, salía este azul del cielo esplendoroso. Único. Por eso es que Durango es la tierra del cine. La tierra del cine, y me dicen, ayer me entero de que hace como un año lo quitaron. Sí. Dije, ¿cómo que no he caminado? Y tengo que investigar quién de la presidencia municipal lo quitó. O sea, que no sabía todo este contexto que hay. Es mucho más largo, ¿eh? Sí, es más largo de lo que les digo, pero es triste esto de que quieres avanzar un poquito en turismo, en cultura,
y luego no sabes qué sucede, no quiero decir ni quién es el responsable porque ni siquiera sé por qué se quitó, pero no está. ¿Sí? Hay muchas cosas que cambian con el tiempo y otras para mal. Para mal. Pero vamos a seguir con tu vida, Balam. Nos atoramos en el camino real que creo que coincidimos que Es podemos parte de la vida. estar enamorados. Yo lo digo, a mí me hablan del camino real y me detengo, a pesar de que no sé nada, reconozco mi ignorancia, trato de aprender cada día y luego digo, ay, no hay tanto especialista como para qué me preocupo. Pero mi pasión la sigo teniendo, ¿eh? Sí, Sí, eso no muere. mi pasión por el camino real, esa no se merma, sigo acompañando igual a Pancho López a lugares que nos invitan que están involucrados lo del camino real de tierra adentro. He ido al extranjero con conferencias preparadas por Rubén Durazo y mi queridísimo amigo doctor Miguel Vallebueno, siempre los doy los honores, pero ellos me las preparan, Rubén me prepara desde las diapositivas, todo, y yo nomás trato de hablar con la pasión, que esa sí tengo, esa sí pongo. Y puedo decir que el doctor Miguel Vallebueno es tan generoso que siempre me dice, usted déla, porque usted la puede decir mejor que yo. Bueno, estamos de acuerdo, ¿eh? Cada quien agarramos nuestro papel y ¿qué crees? Seguramente muchas de las fotografías que utilizamos, obvio, son las tuyas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque no hay de otras. Sí, pues el tiempo ha pasado y ya he tenido la gracia de haber intervenido en 23 publicaciones con fotografías y alrededor de unos 6 documentales y otros tantos revistas turísticas como México Desconocido, una revista que estuvo en boga hace 10 años que se llamaba Ven América, que creo que era de los de la Hacienda Corralejo, del tequila. Ah, sí, del tequila, sí, sí. Y así, ahí sigo. ¿Y ahorita dónde estás? Yo sigo en lo mío, en fotografía y video hago lo mismo, viajo por muchos lados. Pero de manera particular, de manera privada. Sí, particular. Te contratan del municipio, te contratan Sí, de todos del lados, gobierno. publicaciones. Yo, más que nada, estoy más metido en lo que es la fotografía histórica. Ajá, Entonces, de edificios. esto que se hizo del Camino Real, que fueron alrededor de 200,000 fotografías. No, a ver, cuenten nada. Yo como les digo, cuando una cantidad así, le digo, póngase a contar nomás 1, 2, 3, y va a ver que es un buen. ¿Sí? Hasta ahorita ha servido mucho, porque Claro. mucha gente todavía usa esas fotografías para hacer publicaciones, porque ya nadie ha hecho ese recorrido. Ese viaje, y a mí me toca hablar y llevar exposiciones fotográficas a muchos lugares. Ahorita en el Museo 450 de aquí de la ciudad hay una exposición del Camino Real. Muchas de las fotos son mías. En estos días se va a instalar en Zacatecas en el Festival de Ciudades Patrimonio, Festival Nacional de Ciudades Patrimonio. Ajá, el que fue en octubre, el que fue el año pasado aquí en Durango. El que fue aquí en Durango, que el año previo a ese se presentó en San Luis Potosí. Ajá. Ahí fui a hacer una conferencia y a hacer la exposición, a inaugurar la exposición. Este año no me toca, pero después de Zacatecas va a estar en Calvillo, Aguascalientes, para el 12 de septiembre. Y del 27, del 26. De este año. De este año, Ajá. Ok. De ahí de Zacatecas, terminado el festival, se va a Aguascalientes, al Museo Nacional de Ciudades, Museo Nacional de Pueblos Mágicos. Ok, ahí tu exposición. La exposición. Y ya veremos para dónde me lleva. Y ya, sí, yo digo que las exposiciones tienen la magia de caminar solas. Sí. ¿Y no tienes exposiciones virtuales? Tengo una página, ahí hago
lo que hago es hacer no solamente Durango ni el Camino Real, sino todo donde he andado. Entonces, está todo Tu México. día a día. Sí. Sí. Entonces, ¿En qué página? ¿En qué? fotógrafo Balam Galvez. Está en Facebook. En Face. Entonces Ajá. hay que buscarlo, fotógrafo Balam Galvez. Y la verdad que yo siempre he dicho, porque siempre escuchamos, no, leer un libro te abre las ventanas y te abre el mundo. Pues la fotografía, híjole, les digo, no, Mueve no te abre, sentimientos, te mueve mueve a fibras, que te muevas. mueve el porque corazón. porque muchas veces queremos conocer un lugar por lo que nos platican, pero ves una fotografía y dices, yo quiero estar ahí. Sí. ¿Sí? Es una de las cosas que yo mezclé con el turismo. Ajá. Yo pensaba llevar a las gentes a los lugares, pero es más fácil llevar los lugares a la gente. No, bueno, enamorarlos primero, enamorarlos Sí, de y los luego ya. lugares. La fotografía. Turismo de alguna manera te sirvió. Sí, en todos los aspectos. Me hizo ser, primero que nada, un mejor turista. Pues de ese modo uno aprende a percibir las cosas de diferente manera. No solamente ir y disfrutar, sino meterte más allá de lo normal. Ver más allá de lo que ven mis ojos. Sí, Sí. así es. Vivir otras experiencias. Y sigue siendo parte de los cronistas. Para todo te hablan del tipo que sea, pero Sí. también apoyas a muchísimas personas. Estuviste hace, no sé, 2, 3, 4 meses, ya no sé. Se me va la vida, sí, porque dije 2, 3, no, pero fue antes de que me fuera a Australia y me estuve 2 meses Sí. allá y ya regresé, entonces debe haber sido 3, Como 4 meses. 4 meses más o sí, menos. por aquí en apoyo también como fotógrafo, con nuestro buen amigo Jesús Reyes. Sí, y entonces estás apoyando, me di cuenta que apoyas más allá de lo que usted y yo creemos. Sí, tengo un canal de televisión. Se ok. llama Destino Durango TV. Iba a ser turístico, pero empecé a meter otro tipo de contenido. Hago mucho contenido de los museos locales, porque en cuestión de apoyo ellos pues no tienen nada. Entonces yo... ¿Y lo subes a YouTube? ¿A dónde Sí, lo podemos está ver? en YouTube. Ahí YouTube. cuelgo todos los videos que son en alta definición. Ajá. Y también en Facebook. La cosa es que en Facebook les baja de calidad. Entonces, quien quiera ver un video De buena calidad es en YouTube. 1080 para arriba, en YouTube. Y pero con anuncios. Y pues yo te quiero decir que este programa lo subimos también a YouTube. Primero se pasa por el canal Ahí lo vamos y a luego queda en YouTube y queda como un registro, yo digo, queda como un registro para ti, para mí, pero sobre todo de la trayectoria de las personas que transitamos Durango. No voy a decir qué hacemos, aunque sí, pero que transitamos Durango. Sí, Que sí, transitamos Durango y movemos en alguna manera lo que es Durango. Porque quien decide, no somos nosotros los que decidimos, quien decide que se haga es la élite política, ¿sí? Sí, definitivamente. Quien mueve las masas pudiera ser, las decisiones son los empresarios. Nosotros no somos empresarios, no somos políticos, somos artistas porque te puedes incluir en esta parte de artista fotográfico, ¿sí? Pero somos los que transitamos, ¿sí? Y de alguna manera hacemos que se muevan las imágenes de Durango. Lo hacemos con amor y mucho con amor. sentimiento. Con nuestra pasión, yo digo, lo único que tengo, lo sigo diciendo y lo digo para el Camino Real y para todo lo que hago, para mi misma profesión de artista plástica, pues lo que pongo en mi obra es la pasión, nada más. No puedo poner otra cosa. Sí, es lo que le abono a la vida. Sí, y aportarle a Durango. Aportarle a Durango. Porque una vez dijiste aquí, bueno, una vez una plática, dijiste, ¿y por qué haces tanto por Durango? Es que aquí vivo. Es que aquí vivo, claro. Y eso a mí me ayudó mucho para entender muchas cosas que a lo mejor yo no sabía cómo justificarlas, y justamente es esto. Sí, yo también Aquí digo, vivo. aquí vivo. Y mientras ¿Cómo no viva hacer aquí, nada, algo? ¿sí? No, ¿cómo no hacer algo por Durango? Sí, es como lo que digo siempre, que defiendo mi postura con Saúl, mi esposo, digo, es que con él vivo, ¿sí?
Ujú. Entonces no puedo más que agradecerle y agradecerle a la vida estar con él. Claro. ¿Sí? Así es de que hoy agradezco a ti, Balam, Me que falta mi hayas. crítica. Te falta tu crítica, a ver, dímela. La crítica. Yo lo que le critico a Durango, a la gente de Durango, son dos cosas. Primero que nada, no voltea hacia arriba, no conoce sus balcones. Y segundo, nació, creció habituado a la ciudad y no conoce sus edificios coloniales, no sabe percibir coloniales, no sabe percibir la arquitectura y la belleza que El tiene trabajo la ciudad. Yo como extraño te maravillas. me maravillo cada vez que la veo. Recomendación: caminen la ciudad del lado contrario a lo que es el sentido y van a conocer una ciudad diferente que no conocen. Y la tienen que caminar de las dos banquetas, como digo yo. Y de las dos banquetas. Y les voy a hacer una pregunta porque esa pregunta a mí un día me la hicieron y fue clave para hacer esto que tú dices. ¿Conoce el edificio de las lágrimas? Y yo decía, ¿cuál? ¿Qué edificio de las lágrimas? El Palacio de las Lágrimas. El Palacio de las Lágrimas, ¿sí? Búsquelo y se va a maravillar. Cuando me dijeron a mí eso, y ya estaba en turismo, tengo que reconocerlo, ya estaba en turismo, y uno de mis guías me dijo, es que el Palacio de las Lágrimas, y yo, ¿de qué me habla? ¿Sí? Y fue cuando tuve la necesidad, Ajá. ¿sí? De hacer esto que tú dices, caminar en sentido contrario, pero muy inteligente. Me dijo, y ahora vámonos del otro lado. ¿Y cómo te cambia lo que dices tú? Caray, es de una aquí no ciudad reconozco. desconocida. Es una ciudad desconocida. Y me maravillé. Desde entonces creo que ahí ya, empecé a valorar más lo que es la arquitectura de Durango. Vine a esta casa y dije, wow, el trabajo que tengo aquí, y no lo había valorado en toda su extensión de la arquitectura. Yo creo que nos falta caminar y hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que percibir Durango porque yo como fotógrafo, en cada hora del día es un Durango diferente. Sí. En la mañana, mediodía y en la tarde. Y en la noche, la iluminación. Es un Durango diferente. Y caminémoslo como turistas. Como turistas, con sí, ojos de extraño. Con ojos de extraño, porque como nuestra casa, pues ya sé hasta ciega, sé dónde está la silla. Maravillémonos como turistas. Yo de veras digo, tendríamos que hacer ese ejercicio como turistas. Por eso a mí me encanta, me place hacer los recorridos. Yo a partir de ahí entendí que mucho de mi vocación era ser guía turística, ¿sí? Porque me enamoré más de Durango, sigo enamorada, pero creo que el hacer estos recorridos cada vez que tengo oportunidad con alguien es volverme a enamorar, porque trato de abrir los ojos a otra persona y los estoy reabriendo yo y volviéndome a maravillar como de nuevo, como el primer día. Tal cual. Entonces, recorramos Durango. Ahí está la crítica. Ahí está la crítica y la recomendación. La recomendación, Balam. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pilar. Gracias, amigos, por recibirnos en su casa. Ya sabe, este programa está en YouTube. Cuando quiera volver a platicar, a compartir esta charla, puede decir y véanlo en YouTube. Pero por lo pronto, gracias a ustedes que nos abren sus hogares. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.